¿Qué soñaba esa niña? ¿Ya soñaba con la música, con cantar? Sí, o sea, totalmente. Es que, pero lo mío, ya te digo, ha sido de una manera como muy natural, ¿no? Yo creo que a veces hay personas que, bueno, pues que lo van descubriendo poco a poco, que todos tenemos, yo siempre lo digo, todos tenemos un talento y tenemos que descubrirlo. O sea, es así. En mi caso fue de una forma muy natural y fue desde antes de nacer, vengo de familia de artistas. Vale. Entonces yo tuve la suerte de estar de gira desde el vientre de mi madre, o sea que es algo, pues eso, que no podía ser de otra manera, como yo digo. Y pues poco a poco, de una forma muy natural, pues fui descubriendo pues que realmente Lucía tenía ese sueño y que había que intentar luchar por él y cumplirlo. Y luego ya conocí a ser la telonera de Miguel Bosé. Evidentemente una experiencia espectacular, que tengo mil anécdotas. O sea, te voy a ser muy sincera con este tema porque todo el mundo, bueno, yo cuando me comunican que voy a ser la telonera de Miguel, yo me quedo sin palabras. O sea, yo estaba grabando en el estudio, me llaman, me lo dicen, y yo digo, o sea, vale, increíble. Y claro, tenía un poco de miedo, porque Miguel Bosé es un artista internacional con una trayectoria increíble y también pues como con una imagen un poco que daba miedo, ¿no? Y que Sí, sobre mucha todo estos gente, últimos tiempos como que sea... claro, mucha gente me decía, ay, qué miedo, como, no, que sí, qué miedo, o sea, me han llegado a decir, oh, qué Qué respeto, miedo, ¿no? Qué que sí. respeto. Yo estaba en la parte exterior del camerino, tomando algo tranquilamente porque hacía un día espectacular. Encima, bueno, el Madalena en vivo tiene unos camerinos brutales, ¿no? Porque estás viendo la playa, Ah, un claro. poco como estamos aquí. Entonces estábamos ahí disfrutando del mar. Estaba la gente en la playa, viendo a la gente en la playa. Y de repente la furgoneta para. Y baja la ventanilla y me dice, Lucía, ¿eres tú? Y me sorprendió tanto. O sea, en ese momento, mira, yo se lo dije a todos cuando se fue, digo, acabamos de descubrir por qué es un artista internacional y por qué tiene la carrera que tiene. Es un artista que admiro mucho y entonces hay una canción que me marca mucho que es Lo saben mis zapatos. Y yo también, sin pensar, porque esto fue sin pensar, puse el móvil a grabar y me grabé la cover. Y yo lo vi y yo dije, ah, pues no está mal. O sea, yo en mi cabeza dije, ah, qué bonito ha quedado. Y a ese día pues iba a comer a casa de mis abuelos. Y entonces pues enseñé a toda mi familia, ay, mira, he hecho esto, pero con una inocencia y una naturalidad. Y entonces fue un momento en el que, ostras, yo me di cuenta que había habido un impacto en esa mesa. Y entonces a raíz de ese momento digo, vale, voy a hacer esto, voy a grabar mis vídeos, voy a ver, sin colgar nada, a redes sociales ni nada, todo para mí, todo eso, era como un entrenamiento, ya te digo. Y bueno, de repente ya llega un punto en el que vuelve Operación Triunfo, pasa la edición de Aitana, no sé qué, yo eso lo vivo como espectadora, ¿no? La edición de Aitana, de Amaya, de Miriam, de muchos artistas que me gustan mucho. Y de repente digo, pues igual me presento a la siguiente. Y terminé presentándome 2 veces a Operación Triunfo, quedándome a las puertas de entrar. Y sobre todo con ese primer no que recibes cuando ya estás en Barcelona, pues como rozando el sueño en ese momento, digo, vale, yo venía en el avión y yo venía pensando, yo quiero hacer mis propias canciones, o sea, sin desmerecer a ningún artista y obviamente cantando canciones de otros artistas porque eso es algo que siempre voy a hacer, pero quiero hacer mis canciones. Y esa misma noche creo mi primera canción. O sea, llego de Barcelona y me meto en el cuarto y creo, y doy la vuelta, ¿no?, a ese no. Y ese no, para mí, sin querer también, lo transformo en un nuevo punto de partida.
Muy buenas y bienvenidos una vez más al punto de partida. Como siempre, grabaremos desde las espectaculares vistas del BNS al Cantábrico y al Sardinero. Ha cantado en el Palacio de Festivales con Andrés Suárez, ha sido telonera de Miguel Bosé en Magdalena en Vivo, también con los 40 Principales ha cantado, ha sido telonera de Rulo y la Contrabanda las 2 noches de cierre de gira en La Ballena, y acaba de sacar su primer EP, así que yo creo que lo mejor es que vayamos a conocer a Lucía Gago, así que nada, vamos para adentro. Muy buenas, Lucía, ¿qué tal? Bienvenida al punto de partida. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme y yo feliz. No, y nosotros encantados y yo creo que va a quedar una entrevista súper chula. Vamos a aprender mucho también un poco del mundo de la música, conocerte bien a ti y tu historia. Y bueno, igual tenemos hasta alguna sorpresilla. Hasta alguna que he visto por ahí la guitarra, alguna sorpresa igual tenemos. Pero vale, como siempre en el punto de partida, vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Quién es Lucía? Tu primer EP, bueno, EP, ¿qué es? Bueno, digamos que es como un disco en un formato reducido, ¿no? El Vale. EP sería el disco que todos conocemos, como el largo, que digamos, y el EP pues es un formato que va entre las 4 y las 6 canciones, más o menos, en mi caso 5, y bueno, pues es lo que elegí en este momento pues para presentarme un poco al mundo de una forma más formal, que digamos. Vale, y la niña que suena en un rincón, que sueña Ujú. en un rincón, entonces, ¿esa niña eres tú? Totalmente. ¿Vale? ¿Y qué soñaba esa niña? ¿Ya soñaba con la música, con cantar? Sí, o sea, totalmente. Es que, pero lo mío, ya te digo, ha sido de una manera como muy natural, ¿no? Yo creo que a veces hay personas que, bueno, pues que lo van descubriendo poco a poco, que todos tenemos, yo siempre lo digo, todos tenemos un talento y tenemos que descubrirlo. O sea, es así. En mi caso fue de una forma muy natural y fue desde antes de nacer, vengo de familia de artistas. Vale. Entonces yo tuve la suerte de estar de gira desde el vientre de mi madre, o sea que es algo, pues eso, que no podía ser de otra manera, como yo digo. Y pues poco a poco, de una forma muy natural, pues fui descubriendo pues que realmente Lucía tenía ese sueño y que había que intentar luchar por él y cumplirlo. Entonces, hay varios puntos, ¿no? que van Que marcan un afectando, poco. sí, a mi camino. Principalmente es que yo nunca he dejado de cantar desde que nací, por así decirlo, ¿no? Desde que podía con mis padres en casa y con mi familia. Luego ya llega un punto pues que al final también, yo que sé, en el colegio pues iba a guitarra, empiezo a cantar con amigas, bueno, pues de una forma como mucha gente, vamos, tampoco nada especial. Pero sí que empecé a estar muchas horas en mi cuarto, que es, digo yo, mi rincón, ¿no? Y a empezar a componer, bueno, no a componer, a cantar primero canciones que me gustaban, sin pensar, pero cada vez más y más. Y yo un día me pensé, estoy entrenándome, sin darme cuenta estoy haciendo entrenamiento diario porque no era un ratito, no, era echar horas y horas y horas. Y con 15, 16 años, en ese momento, pues hay como, yo creo que el boom de Pablo López, que es un artista que admiro mucho, y entonces hay una canción que me marca mucho que es Lo saben mis zapatos. Y yo también, sin pensar, porque esto fue sin pensar, puse el móvil a grabar y me grabé la cover. Y yo lo vi y yo dije, ah, pues no está mal. O sea, yo en mi cabeza dije, ah, qué bonito ha quedado. Y a ese día pues iba a comer a casa de mis abuelos. Y entonces pues enseñé a toda mi familia, ay, mira, he hecho esto, pero con una inocencia y una naturalidad brutal. Y se quedaron todos como diciendo, claro, porque mis padres sí sabían que yo, ¿Qué cantabas? obviamente tal, pero más como mis abuelos y demás estaba un poco más oculto, ¿no? Es como la gusta, pero no sabían si bien, mal o regular, ¿no? Sí, sí, que no te habías puesto así nunca No, tan, no, tan no, no. expuesta. Y entonces fue un momento en el que, ostras, yo me di cuenta que había habido un impacto en esa mesa. Y entonces a raíz de ese momento digo, vale, voy a hacer esto, voy a grabar mis vídeos, sin colgar nada a redes sociales ni nada, todo para mí, todo eso era como un entrenamiento, ya te digo.
Y bueno, de repente ya llega un punto en el que vuelve Operación Triunfo, pasa la edición de Aitana, no sé qué, yo eso lo vivo como espectadora, ¿no? La edición de Aitana, de Amaya, de Miriam, de muchos artistas que me gustan mucho. Eh, y de repente digo, pues igual me presento a la siguiente. Y terminé presentándome 2 veces a Operación Triunfo, quedándome a las puertas de entrar. Y sobre todo con ese primer no que recibes cuando ya estás en Barcelona, pues como rozando el sueño en ese momento, digo, vale, yo venía en el avión y yo venía pensando, yo quiero hacer mis propias canciones, o sea, sin desmerecer a ningún artista y obviamente cantando canciones de otros artistas porque eso es algo que siempre voy a hacer, pero quiero hacer mis canciones. Y esa misma noche creo mi primera canción. O sea, llego de Barcelona y me meto en el cuarto y creo, y doy la vuelta, ¿no?, a ese no. Y ese no, para mí, sin querer también, lo transformo en un nuevo punto de partida. Eso es. Es que el tema de los puntos, a ver, el nombre del punto de partida ha sido muy, muy meditado y el tema de los puntos es importante. Eso que dices un poco, lo comenta Steve Jobs en una conferencia que da en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces llegas a una posición en la que te pones a mirar para atrás y dices, joder, todo esto que he ido haciendo y que me ha ido pasando, en ese momento no tenía sentido, pero luego cuando lo unes los puntos, Total. dices, coño, es que Sí. todos esos puntos son los que tal. A ver, hemos ido rapidísimo. Sí. Vamos a Sí. ralentizar un poco la entrevista. Dices que tus padres ya se dedicaban al mundo de la música. Mis abuelos paternos se conocieron cantando. Mi abuelo fue poeta, Alejandro Gago, con una gran trayectoria. Entonces, bueno, pues él es también artista, ¿no? La poesía es otro tipo de arte. También la cultura en general en mi casa, pues era algo que me han transmitido mucho como un valor muy importante. Y luego mi padre, tenor, Juan Carlos Gago, ha tenido también una larga trayectoria en el mundo de la lírica. Entonces, mi madre no se ha dedicado profesionalmente a la música, bueno, y al arte en general, pero ella también canta muy bien. En un momento en el que ella estaba embarazada, pues se dedicó a acompañar a mi padre de gira y demás. Y entonces, pues lo que te conto, vengo de una familia pues muy especial. Entonces, vuelvo a decir, me parece que era algo inevitable Sí, que esa niña no tuviese una inquietud, no, igual no solo con la música, sino con el arte, ¿no? Mi hermano, no con la música, pero mi hermano es amante del cine, es una persona muy culta que tiene muchos intereses artísticos y no con la música, ¿no? Pero ha mamado esa parte. Sí, pero esa cultura. Y aparte de la música, ¿con qué más soñaba esa niña? ¿Tenías otras inquietudes o, digamos, Pues profesionalmente has tirado por algún otro camino? ¿Has estudiado sí. alguna otra? Yo siempre he sido una persona bueno, que he sido también muy aplicada, que he tenido mis estudios, evidentemente. Yo, bueno, pues cursé hasta bachillerato. En un primer momento iba a ir por la rama, bueno, fui por la rama de ciencias, me encantaba la biología, o sea, todo muy diferente. Pero también es una faceta de mí que ahí está. Al final me fui por la rama de la comunicación, terminé estudiando la carrera de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas y obviamente me encantaría decir que vivo actualmente 100% de la música, pero no es el caso y aparte de tener este proyecto musical, me dedico a la publicidad y al marketing. Bueno, pero Entonces es algo que hoy que en puedo día, compaginar. sí, Sí. y aparte que hoy en día hablaremos un poco ahora de todo el tema de redes Sí. sociales, cómo llevas tu Sí. exposición pública o cómo te das a conocer y Sí. seguramente la carrera también te esté ayudando. Pues fíjate, todo el mundo me lo dice, ¿no? Y sería lo lógico y lo normal. Y me cuesta muchísimo venderme a mí. O sea, puedo Vale. venderte este cojín ahora mismo, pero a mí es algo que me cuesta un poquillo, la verdad. Pero Bueno, obviamente yo creo que sí que hay unas habilidades de comunicación pues, que he ido, bueno, que tengo un poco innatas también, pero que he ido también, que la carrera me ha ayudado, ¿no?, a sí. desarrollarlas. Vale. Tus referentes, has dicho Pablo López.
¿Qué más referentes tienes? ¿Quiénes son tus referentes? Pues ¿En mira, quién te inspiras? yo siempre digo que tengo la suerte de ser una persona muy libre, que consume muchísimos géneros musicales, que no desprecia a nada que no sea un poco hiriente o que sean, como digo yo, letras racistas, machistas, bueno, todo esto que existe, que por supuesto estoy en contra. Pero lo demás, bienvenido sea, ¿no? Entonces, tengo muchos referentes y tengo diferentes. Tengo referentes cantautores clásicos, como puede ser Víctor Jara, que era un cantautor chileno que en mi casa se ha escuchado siempre, grupos como Maná. eh, También pues, es inevitable toda esa época del pop de los 2000 como Pereza, El Canto del Loco, ¿no? Leiva ahora en su momento, todo eso. Pero sí que es verdad que hay grupos, ¿no? Más, o sea, tengo muchos, pero hay ahora mismo personas que yo digo, vale, es que son mis referentes de verdad, que sería Robe de Extremoduro y Robe Iniesta. Para mí es una persona que ha marcado, yo creo que ha dejado una huella maravillosa en la industria musical, que hay que aprender muchísimo de él. Él dicen que es como un poeta, ¿no? Tiene unas letras increíbles. Admiro muchísimo sus letras, admiro muchísimo cómo ha vivido la música o cómo la ha transmitido. Y por supuesto que él es como uno de mis grandes, grandes referentes. Luego estaría, por otro lado, de la tierra, Rulo. He tenido la suerte de ser su telonera en las 2 noches de cierre de gira. Para mí ha sido un sueño brutal porque es que mi adolescencia se puede definir como el Rulo y la contrabanda, y también con otra persona que para mí es, bueno, para mí es el mejor cantautor que hay en España. Es un artista que admiro muchísimo y se llama Andrés Suárez. He tenido también la suerte de compartir escenario con él en el Palacio de Festivales, que fue una experiencia maravillosa. Es como un recuerdo que bueno, que todavía me cuesta procesar. Es otra persona que me marca muchísimo. Y también te diría Rigoberta Bandini, que es totalmente diferente un poco a los artistas que Sí, es estoy muy peculiar, ¿eh? mencionando. Peculiar, sí. Me encanta su propuesta, me encanta su creatividad, me encanta que tiene pues eso, una identidad propia, entonces admiro como esa parte de ella. Y esos serían así como los principales, y luego admiro también muchas cosas de artistas, ¿no? Por ejemplo, admiro muchísimo a Shakira, toda su trayectoria, creo que es una persona con un poder brutal. Lo que está haciendo Rosalía me parece de otro mundo, es alguien que es que como no la admires, yo no lo entiendo. Yo Sí, cada vez que... incluso musicalmente yo creo que te puede gustar más o menos, Pero pero en sí, general su... sí, es digna de admirar, y pues eso, tengo como, voy cogiendo como muchas cosas de artistas que me gustan. Quizás C. Tangana, ¿no? Tiene una gira que es sin cantar ni afinar. O sea, pero él, la propuesta que hizo en esa gira, yo creo que todo el mundo que la vivió se quedó sin palabras. Y no es el mejor cantante, él mismo lo dice, no le hace falta afinar, ¿no? Esto es un poco contradictorio, pero como artista, como identidad, como concepto, como creador, me parece también un genio. Entonces, no se admira solo por una voz, ¿no? Creo que de cada artista puedo admirar algo diferente, y es así un poco más enriquecedor. Tienes... En alguna canción te había sacado el tema de Rigoberta Bandini. ¿Tienes por Sí, ahí alguna canción que me suena un poquito a ella? sí. Sí. Ah, Sí, mira, ahora no sé cuál a es. mí eso me parece o sea, un guiño genial. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Ha habido una que he dicho, me quiere sonar sí, Sí, a Rigoberta. pues mira, a mí Rigoberta, ya te digo, la admiro muchísimo. Muchísimo, me parece una persona muy libre dentro de todo este mundo de la industria musical, con un proyecto muy propio. Y cuando alguien llega pisando tan fuerte, con una identidad tan única, pues yo es que tengo que aplaudirlo. Está claro. Vale, entonces, ¿y tu punto de inflexión? Operación Triunfo, Uno de ellos. uno de ellos, ¿no? Sí, Pero bueno, ese punto de inflexión, punto de sí, partida, sí, tal, que te hace ponerte a escribir. sí. ¿Cómo, cómo es esa experiencia de Operación Triunfo, de los casting y demás? Sí. ¿Qué tal? Es duro o es bonito? ¿Tienes buen...?
A ver, es una experiencia que yo repetiría todos los días de mi vida. Eso es así, porque es una experiencia que vives al máximo cada momento. O sea, parece que si no te cogen, vamos, se te acaba el mundo, ¿no? Y eso se genera una intensidad y algo mágico, porque claro, somos todos personas muy jóvenes, con un sueño, con una ilusión, se crea un ambiente que es indescriptible. Evidentemente, es un programa de televisión donde se hace música, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo cuando fui con 18 años, pues quizás vas desde un punto de vista más, bueno, pues sí, inocente, y entonces piensas que eso, pues como que todo eso entra en Operación Triunfo, se me acaba el mundo, ¿no? Cuando volví Sí, a estar... lo idealizas un poco, ¿no? Sí, cuando volví a estar con 24 años, pues ya iba más consciente diciendo, vale, Lucía, esto es una experiencia brutal que tienes que vivir y aprovechar pues para recordar y recordarla con una sonrisa. Entonces yo tengo la suerte que estuve disfrutando de los castings y que no estuve, obviamente, pues hay tensión, hay Sí. nervios, hay mucha incertidumbre, pero es que lo disfruté tanto que te diría que son 2 momentos de mi vida muy, muy felices y que me enseñaron más de lo que yo creía que me iban a enseñar. Así que una experiencia muy recomendable, pase lo que pase. ¿Coincidiste en los castings y eso, en las colas y tal, con algún...? Sí, sí, claro. Por ejemplo, yo llegué hasta el final con Martín, bueno, que ahora mismo es una estrella. O sea, a día de hoy pues bueno, hicimos un muy buen grupo en Bilbao de la gente que nos presentamos y que llegamos al casting final. Entre ellos está Martín, coincidí también pues con Ruslana, con Nayara, con Kiara, con mucha gente que ahora pues tiene su proyecto y que han salido de allí y tienen pues eso, una carrera. La chica Sobresalto, por ejemplo, fue mi compi de habitación en la primera vez que fui. O sea que muy guay, la verdad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que, claro, yo lo tengo un poco ya... Claro, yo viví el Operación Triunfo de los inicios, Claro, ¿vale? Que fue o un sea, fenómeno. fue un fenómeno Sí, sí. brutal. Y entonces ahora como que le tengo un poco... Claro. Le tengo un poco en la vuelta, yo creo que quizás el primero de la vuelta, Aitana, Maya, Aitana, Miriam, todo así, esto, sí. un poquito, pero no mucho. También quizás con la voz no has probado, Pues mira, no ¿no? es algo que me llame. Sí que es verdad que, a ver, yo tengo muy claro como mi proyecto, mis valores, lo que quiero. Eh, Tampoco pues Got Talent, todos estos programas, no me llaman para nada. Eh, Porque en Operación Triunfo creo que ya no es solo lo que es programa de televisión, ¿no? Creo que se mezclan muchas cosas. Lo primero, que vas a estar conviviendo en una academia con mucha gente, aprendiendo diariamente con clases. O sea, me parece una formación que, aunque salgas de allí y luego cada uno tiene un camino, ¿no? Y una vía, vas a tener unos meses de una formación que es muy buena, con profesores muy buenos. Entonces, creo Sí, que es esos otra. programas no se dan. Y creo que también hay una cosa que potencia mucho, que es como pues, la unión, la familiaridad, pues vivir el sueño en conjunto. Y en otros programas pues no se da. Es un poco más fugaz todo y pues no, nunca digas nunca, pero no me llama la atención, la Vale. verdad. Vale, empiezas a escribir. Ujú. ¿Cuál es así tu inspiración, aparte de todo lo que vas cogiendo, ¿no? De total, pero para las historias, hablas de ti, de tu vida, de tus Sí, experiencias. totalmente. Yo me defino como una chica que vive intensas historias para poder cantarlas. En la vida soy demasiado sincera y en las canciones también. A veces me paso y soy muy transparente. Mi máxima inspiración es mi día a día, mis historias, mis idas y mis venidas personales conmigo misma y con mi entorno. Y pues me inspiro de cosas que creo que al final nos pasan a todos y que la gente se puede sentir identificada, ¿no? Porque al final quien no ha tenido una ruptura amorosa, quien a veces no se encuentra perdido, quien no tiene ganas de luchar por sus sueños, bueno, pues temas que al final componer sin querer, pero dices, bueno, esto yo creo que no solo me pasa
a Sí, mí, que ¿no? enganchan con historias personales Sí, de todo el mundo, ¿no? sí, sí. Entonces, mi máxima inspiración es son mis historias y mi intensidad. Soy una persona muy intensa y eso yo creo que me ayuda a componer las canciones de la manera que lo hago. Hombre, yo creo que no, que todo el mundo que es inquieto y quiere hacer otras cosas y cosas diferentes Hmm, al resto, ¿no? Sí, De tal, al final es intenso por naturaleza, porque si no es imposible. O sea. totalmente, totalmente. Creo que la intensidad, obviamente, a veces es un poco fuerte, ¿no? En algunos contextos de la vida, pero en mi caso creo que es algo positivo, pues desde el punto de vista artístico y de creadora. Vale, empiezas a escribir. ¿Y dónde das ese otro punto Hay varios, de ¿eh? partida? Hay varios, como decías. Eh, hay otro punto que entramos en una pandemia y hay un Vale. confinamiento. Evidentemente, si encendía la televisión, yo soy muy nerviosa y bueno, ese momento es como que preferí estar un poco aislada del mundo por salud mental, básicamente, y encerrarme de nuevo en mi rincón. Entonces, para mí el confinamiento tuve la suerte de en ese momento no tener a nadie en mi familia afectada, de vivirlo pues como un confinamiento y no como una Ujú. pandemia tan grave y tan increíble. Eh, entonces me encierro en mi cuarto y vuelvo a mi entrenamiento diario, pero claro, ya era mañana, tarde y noche, o sea, ya era increíble. Entonces ahí empiezan a nacer canciones, canciones y canciones. Y entonces para mí también fue un momento muy importante porque era como, no puedes hacer nada, bueno, yo sí pude, ¿no? Ujú, claro. Yo sí pude explotar esa parte de mí. Entonces fue muy importante y yo a mis padres me acuerdo que lo primero que les dije es, en cuanto se abran las fronteras, ¿no? Que íbamos como poco a poco ahí por fronteras, por comunidades autónomas, necesito irme a grabar mi primera canción a un estudio. Y aún tengo el papelito guardado del estudio porque grabé en Avilés mi primer tema de permiso por si nos paraba la policía, la Guardia Civil, a mi madre y a mí que íbamos en el coche, pues para poder hacer ese trayecto porque era un tema profesional, que digamos, era un tema de trabajo, cuando todo estaba todavía muy Ujú. controlado. Entonces fue pues ese otro punto de partida muy claro para mí y un punto de inflexión, creo que para toda la humanidad No, fue. y en este caso pues Parece para que mí. nos hemos olvidado ya un poco y. Pues sí, y a veces hay que... Porque No, yo creo que el ser humano, ¿sabes? Es sí, capaz de eso, de decir, mira, esto me lo quito, que. sí, es increíble eh, cómo la mente puede de repente seleccionar qué recordar y qué no, y mm, cómo recordarlo. Entonces yo creo que a veces nos olvidamos que hemos estado una barbaridad de tiempo encerrados en mm. casa viendo noticias que digo, pero que esto Claro, no era depende de lo que tú normal, dices, ¿no? ¿eh? Claro, tú lo tienes como un recuerdo, yo igual, ¿eh? Hmm, Yo por suerte tampoco he tenido ningún caso cercano de gente que haya enfermado hmm, ni haya ido a peor. hmm, Entonces lo he vivido como algo de permanecer en familia y tal, tal cual. y para mí fue un tiempo Sí, también, en ese sentido, chulo. Claro, si mirabas hacia el exterior, exacto. pues era Sí, catastrófico, ¿no? sí, sí. Pero como Sí, suena mal en mi decirlo núcleo, porque ha ¿sí? habido mucho sufrimiento. Claro, claro, O claro. sea, es como que yo siempre lo digo con mucho respeto porque fue algo terrible y una catástrofe. Mm. Entonces, pues claro, si hubiese perdido un familiar o si hubiese tenido a alguien hospitalizado, seguramente no hubiese tenido ganas de coger la guitarra. Pero tuve la suerte de poder vivirlo, pues eso, como hasta un momento de poder compartir tiempo en familia, que a veces vamos tan rápido en el día a día Sí, 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 que sí, no. está Y claro. también era como, venga, vamos a ver una película y vamos a poder disfrutar de la película sin que haya esas prisas, ¿no? Hacer juegos, yo me recuerdo, hacer Sí, juegos con mis hijas, tal, no sé qué, que claro. ahora en el día a día No hay no tienes tiempo. muchas veces Sí, ni 15 minutos al día sí. para estar con Fuimos muy ellas. afortunados de poder vivirlo así, la verdad. ¿Cómo empieza una carrera musical? Porque, claro, dices que fuiste a Hmm. grabar ya una primera canción con un permiso como de trabajo, con lo cual entiendo, claro, un poco Sí, también sí, para que sí. la gente entienda cómo se estructura eso, ¿no? Porque Sí, entiendo que tú ahora serás autónoma. sí, sí, soy autónoma. Claro, por eso, o sea, si al final es un trabajo Totalmente. y tienes que. Claro, claro. Entonces, ¿y cómo buscas? Porque tú
vas por libre. Ujú. Entonces, ¿cómo te organizas? ¿Cómo buscas un estudio? O sea, todo sale Todo. de tu riñón? O sea, no. Sí, totalmente. A ver, cada persona te podrá contar una historia diferente, porque al final cada uno escribe su propio camino de la vida, ¿no? Es como si a ti te preguntan cómo empezaste un podcast, ¿sabes? Pues cada uno te dirá una historia. Yo puedo hablar de mí y de cómo lo hice yo. Yo lo hice mm, también de una forma un poco inconsciente y muy natural. A veces, a veces es Eh, la mejor manera, ¿eh? sí, evidentemente, luego todo se va profesionalizando y cada vez más. Soy una persona súper exigente y bueno, pues estoy muy al tanto de cómo se supone que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Esa primera vez, esa primera toma de contacto con la industria musical llega pues por una recomendación. Yo estaba muy perdida de lo que había actualmente en Cantabria, bueno, la oferta de productores, digamos, en Cantabria. Sabía de Madrid, pero era pues unos precios desorbitados y digo, no, no, yo tengo que empezar por algo que sea más asequible. En ese momento conozco a Miguel, que tiene un estudio en Avilés, con temazos a sus espaldas, y digo, por supuesto, a él también le gusta lo que yo acaba de componer, y entonces digo, venga, ya está, no me lo pienso, ¿no? A raíz de ahí, pues empiezo a hacer un poco prueba de error muchas veces, y al final, pues fui pasando pues, por diferentes productores y buscando un poco el sonido, ¿no? que quería Lucía Gago. Básicamente, hoy tenemos una cosa que es muy buena, ¿no? Que son las redes sociales. Antes, pues la industria musical era muy diferente, la forma de empezar era muy diferente, porque claro, lo típico de vete a un bar, canta, que esté alguien viéndote, que vayas a unas oficinas a presentar Eso es tus lo típico que sale en las maquetas, películas claro, tal, que tienes que ir ahí donde la discográfica no sé qué y dejarle la maqueta y cruzar que dedos la a ver vean o si no. ese es bueno o no. Sí. Sí, sí, totalmente. Y hoy en día hay una cosa buena y mala, y es que cualquiera puede empezar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues en mi caso, pues gracias a buscar información y a moverme y a buscar eso por redes sociales y demás, pues productores y un poco, también hay algo que es muy importante, observar un poco el mercado, por así decirlo, ver Sí, los pasos de puedes otras ver lo que están haciendo los personas. demás. Al final, claro, Sí, sí, tienes mucha más información, ¿eh? claro, pues un poco gracias a eso, pues fui tomando decisiones y fui creando singles en un primer momento hasta que dije, bueno, bueno, empecé a hacer mis primeros conciertos también. Mi primer concierto fue antes del COVID, fue en 2019. Y bueno, pues a raíz de eso, pues vas haciendo cosas de forma natural. ¿Cuándo ahora que hablabas de redes sociales, ¿cuándo te expones por primera vez en redes sociales? Pues me expongo. Es muy fuerte esto porque me expongo en 2000, yo creo que 19, sí, con Heridas del Rock and Roll de Ruri La Ah, qué Contrabanda. buena, qué buena. Entonces, cuando a mí me llegó la noticia de que iba a ser su telonera, yo dije, ¿esto qué es? Es ¿Sabes? una señal. Sí, sí. También con esa canción pasé el segundo casting de Operación Triunfo. O sea, como que yo he sido siempre muy fiel a la música que a mí me gusta y a los artistas esos que son mis referentes. Y entonces, pues bueno, pues subí esa canción. Además, creo que subí la canción, sí, porque es que ahora me ha venido. Estaba sentada con una amiga, estamos en el BNS, estaba por la zona de Piquío, sentada en un banco y me dijo, ya, si no lo subes tú, lo subo yo. Le digo, me he grabado esto y dimos así Y y, y se subió. Y luego, bueno, pues sí que es verdad que empecé a tener como una constancia más en redes, sí que es verdad que nunca ha sido mi punto como fuerte, porque las redes, a mí como persona, lo que decía, ¿no? Me cuesta mucho venderme, es algo que tengo que trabajar muchísimo más y que poco a poco voy mejorando. Más que sí. nada, bueno, lo dedico tiempo. Y bueno, Sí, pues parece que hoy en día si no estás en redes no no existes. existes Sí, prácticamente, ¿no? es un poco pena también, ¿eh? Todo eso a mí me produce mucha tristeza, la verdad. Sí, no sé con quién lo hablaba el otro día de los conciertos y tal, ¿no? Que antiguamente, pues eso, tú ibas a conciertos de estos históricos, ¿no? Sí, Y terminaba una canción y todo el mundo aplaudía y venga otra, o todo el mundo la cantaba y tal.
y ahora vas a los conciertos y ves que está todo el mundo con el móvil, termina una canción y está esperando a que empiece la siguiente para seguir grabando. O sea, no... Es muy fuerte. Como que parece como que no lo vives, que seguramente lo viven Sí, porque simplemente los tiempos han cambiado y se vive de otra sí. manera, ¿no? Pero A ver, yo soy la primera que voy a un concierto y estoy, pero soy con eso muy clara. A mí me gusta disfrutar de lo que estoy viendo. Entonces, lo que igual hago es, sé que va a venir la canción favorita, mi frase estrella que me tatuaría en la piel y entonces ahí saco el móvil, lo grabo un momento y lo vuelvo a dejar pues como para tenerlo ahí como un recuerdo en mi teléfono, ¿no? Pero realmente intento disfrutar muchísimo del presente. Entonces, claro, a mí toda esta gente que se graba todo el rato para crear contenido y tal, es como que digo, pero que me estoy tomando un café, ¿sabes? O sea, me cuesta por eso, porque me gusta disfrutar mucho del presente y el móvil está genial, las redes están genial, pero son muy esclavas, ¿no? sí, 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 es muy esclavo, muy Mm. esclavo. Eh, vale, publicas esa canción Single, de sí. tal. ¿Y qué más? No, o sea, y bueno, te decía, Sí, ¿no? En mi redes primera. sociales, tu primera tal, Heridas de Rock and Roll, que es una de mis preferidas también. Preciosa. Me encanta. Claro, pero yo vengo de, fíjate, de Rulo, yo De vengo la de la fuga. fuga. Vengo de la fuga. O sea, Bueno, yo también, que de ver, a mí en mi casa me lo ponían de claro, pequeña. de ver el último concierto de la fuga en Reynosa, Claro. o sea, Sí, sí. para mí es histórico. Mm. Eh, la que grabaste de Pablo López, ¿también la subes a redes? Esa nunca la subí. ¿No has subido? Nunca. No, no, no. Nunca la subí porque yo soy muy exigente, entonces como pasaron que eso de 2016 a 2019 ya vi 1000 fallos, y entonces ya no era publicable. Entonces, claro, pues no. Y Heridas, en cambio, bueno, pues ahora seguro que lo veo y ¿Y porque sacas alguna peli? es bueno, Bueno, una no, no se puede ser 2000, tan perfeccionista. Hay que... pero sí que es verdad que sí, mira, no, la de los de mis zapatos no. La tengo en oculto en YouTube, eso sí, porque la dejé ahí como por tenerla yo siempre presente. No, pero la primera fue Heridas del Rock and Roll y la segunda fue Vuelve de Andrés Suárez. O sea, yo es que sí, soy una persona muy fiel en general, entonces pues tenía muy claro pues, las canciones que transmitían, ¿no? Y que yo quizás en un futuro quería parecerme, ser Ajá, y demás. qué bueno. Vale. Grabas aquella primera canción y luego ya cómo evoluciona. ¿Cuándo decides grabar tu primer EP? O Sí. sea, ¿aquella canción es de las que están ahora en este EP o no? Nada. Esa canción la compuse pues en una tarde que durante el confinamiento. Se llama Flores Amarillas. Esto es muy curioso porque es un guiño a Robe Iniesta, a la canción de Stand By, que es bebe rubia la cerveza para acordarse de su pelo y unas flores amarillas, bueno, que menciona las flores amarillas. Eh, pues no sé por qué, me salió Flores Amarillas y yo dije, ostras, esto viene sin querer, sin pensarlo, porque esto me salió natural de esta canción de Extremoduro, claro. Y entonces para mí fue como una señal. Y el concepto de la canción, lo que decía la canción, que era como un poco buscar la felicidad cada uno en sus propias flores amarillas, ¿no? Como una metáfora, yo dije, no sé, sentí que tenía que ser la primera, tenía muchas, pero dije, no, esta, y la grabé, la lancé, tuve la suerte de poder grabar el videoclip en el Palacio de la Madalena, que cómo hago las cosas, pues muchas veces con cara, por así decirlo, ¿no? Cara con toda la educación del mundo. Fui al palacio, me presenté allí, dije que bueno, pues quién era y que me encantaría que me escuchasen 5 minutos y que escuchasen esta canción y que si les gustase, pues que me encantaría poder grabar ahí el videoclip. Fíjate tú, ¿sabes? O sea, con 19 años y tuve la suerte de encontrarme con una mujer que se llama Lola, que me apoyó muchísimo y me dijo, me encanta, ¿cuándo quieres venir a grabar el videoclip? Te dejo todo, te dejo hasta lo que no se puede dejar. O sea, fue maravillosa y la verdad que hacía falta en el mundo más personas como ella porque me abrió las puertas del palacio como las puertas de su casa y la verdad
que estaré eternamente agradecida a Lola, por ejemplo, pues con ese gesto que tuvo. Entonces muchas veces es el presentarte, ¿no? El cómo presentarte a los lugares y tener la suerte de encontrar personas pues que le gusten, que conectes y que digan adelante. Esto vamos a abrir un melón, ¿no? Porque no tiene nada que ver con Sí, la sí. entrevista, pero ¿tú no crees que eso, la forma de ser, positivo, optimista, ir con la verdad por delante y con simpatía, Sí. al final se traduce en que las cosas salen y te salen bien? ¿O? Yo creo que, a ver, yo creo que hay algo que es fundamental. Uno es ser uno mismo, porque claro, también hay mucha gente que fuerza a ser alguien que no es y eso también se transmite. Entonces yo creo que rechaza sin querer. A mí me pasa, ¿no? Y luego, lo que decías tú, tener una mentalidad positiva, al final es que está comprobado hasta científicamente, ¿no? O sea, la ley de la atracción, lo que tú eres, lo que tú proyectas, lo que muestras al mundo, al final tengo la suerte de que por igual esta mentalidad o esta forma de hacer las cosas me han ido llevando de forma orgánica de un paso a otro. Yo por esto que te he contado y por acercarme así a Lola, bueno, a Lola, al Palacio, porque yo no sabía ni que existía una mujer que se llama Lola, grabo mi primer videoclip en el Palacio de la Madalena. Y mucha gente habrá pensado, conocí a alguien y es una enchufada y la dejaron y tal. Sí, pero bueno, es No, la típica fui, gente que no se atrevería a ir al Palacio de la Madalena a sí, preguntar si fui puede con grabar. una carpeta una tarde, ¿sabes? Entonces, pues es así. Lo mismo un poco. ¿Por qué llego a un artista como Andrés Suárez? Pues porque llegó con mi verdad y con hola, esta soy yo. Y, y entonces Y yo creo que funciona. eso se transmite, ¿no? Sí. Y entonces, pues estoy totalmente de acuerdo contigo que la mente es muy poderosa y que muchas veces cuando eres fiel a ti mismo y se transmite algo natural, pues pasan cosas. Al final, eso es. Pasan cosas. Sí. Vale, y volvemos otra vez al tema empresarial, ¿no? El videoclip, ¿le piensas tú? Sí. ¿Le guionizas tú? Sí, tengo la suerte de que desde que empecé casi todos mis videoclips cuentan con las mismas personas, el mismo equipo de grabación. Entonces, bueno, pues porque siempre también me han acompañado, han apostado un poco por mí. Yo valoro mucho a la gente que cree en mí, que cree en el proyecto y demás, y me gusta ir creciendo de la mano de personas que también saben adaptarse, ¿no? a las circunstancias. Sí que me gusta mucho cuidar cada detalle, me gusta mucho ser la creadora un poco de todo. Obviamente me dejo aconsejar, escucho opiniones, escucho críticas constructivas y, por supuesto no tengo la verdad absoluta de nada, ¿no? Pero sí que me gusta tener el control y un poco eso, el crear no solo la música, sino también el concepto que hay detrás de ella, la imagen y demás. En el Palacio pues fue así. Yo me eché un ojo por todas las habitaciones, por todos los salones, tal, y dije, vale, yo quiero esto. Y luego se lo trasladé a esas personas, le dieron su toque y me dijeron, igual, oye, Lucía, no puedes bajar de esta escalera de esta manera, ¿no? Tienes que bajar de esta Sí, otra porque el plano, no sé qué, claro, me ayudan, pero es algo que disfruto muchísimo y que me esa gusta creatividad mucho. también, Sí, también la tienes sí, ahí. sí, sí, Guay. totalmente. Pero claro, lo mismo, o sea, al final, todo el tema de grabación de videoclip, Todo con él. equipo, tal, al final todo. Sí, sí. Sí, sí, o sea, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que las cosas parece Sí, a que mí son fáciles no. y para nada. O Sí, a sea, ver, arrancar. es muy complicado. A mí me da rabia, ¿no? Porque muchas veces es como que queda bonito, lo subes y ya está. Y es como, me encantaría poder trasladar todo el trabajo que hay detrás de todo. Porque hay muchas personas detrás o mismamente pues yo editando un vídeo, detrás de una composición, detrás de una grabación, detrás pues, de una grabación de un videoclip, de muchas cosas y luego todo lo que lleva y todo lo que implica hacer todo tú sola. Eso para cualquier cosa, ¿no? O sea, el ser la dueña de tu proyecto tiene miles de ventajas, pero hay mucho Pero, sacrificio. claro.
y hay mucho trabajo. Entonces, a veces es un poco duro el decir, "Jo, es que me encantaría trasladar esto, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago?". Pero es algo que siempre va a Sí, pasar. sí, sí, al final solo, la gente solo ve el producto final. Sí. Musicalmente, los arreglos. Eso todo lo que sí que cuento con productores, ya te digo, he Mm, contado con diferentes productores a lo largo de mi trayectoria y yo soy una persona que también me gusta mucho que se respete lo que es la composición que yo hago con mi guitarra mm, y obviamente también abierta a escuchar, abierta a hacer cambios, ¿no? Pero la verdad es que soy muy fiel a esas primeras cosas que nacen. mm. Es algo que no me gusta mucho modificar y Vale. que creo también que nacen así por algo, ¿no? Claro, ¿tienes algo de formación Pues musical? mira, tengo la suerte que como mi padre sí la Vale. tiene, pues que desde pequeña, de una forma muy natural, pues me la han ido inculcando y que he ido aprendiendo. Pero así que digamos, tengo mi título, no No, pero tengo. bueno, al final, Sí, bueno, sí, sí. yo creo que muchos de los cantantes y tal que conocemos así Sí, a nivel tal, muchos de ellos tampoco, no. calculo que tampoco lo tendrán. Al final, Sí, no, y que al final también hay como un poco así de diferencia, ¿no? Entre la gente que tiene como una carrera profesional de, pues eso, de conservatorio y demás, y evidentemente, pues es maravilloso, ¿no? Tenerla. A mí, o sea, en mi caso, al no tenerla, a veces también es como que soy un poco más creativa, porque seguramente hago cosas incorrectas, ¿no? Pero tengo esa creatividad que quizás obviamente me ha pasado de decir con algún productor, jo, Lucía, es que si hacemos este cambio, porque este acorde, porque esto no sé qué, quizás le va a dar otro brillo y demás, yo lo pruebo, veo que no se va del camino que yo mm, quiero y demás, pues por supuesto se cambia, ¿no? No sí, soy sí, sí, hay aquí que... una persona inflexible, que digamos, pero sí que es verdad que, que al final eso es lo que te digo, la inconsciencia a veces ayuda. Sí, seguro que sí. Vale. ¿Algún otro punto de inflexión importante? Hmm, ¿Cuándo surge o cómo surge todo el tema de...? Porque bueno, tú empiezas a dar conciertos, sí. entiendo, a nivel nacional o a nivel Bueno, he más... cantado, o sea, Cantabria la mayoría, sí que he cantado en Madrid y en Pamplona, Mm, pero no he hecho, digamos, una gira ni nada. Pero sí que he tenido la suerte de estar en esas ciudades. Sí que es verdad que es como un poco, ya te digo, también hubo un momento de parón o sea, en todo esto. Yo saco como varios singles y demás y empiezo a necesitar parar a reconducir un poco mi cabeza. Entonces, fue un punto de inflexión mm, en el que no estuve parada, estuve componiendo, componiendo para saber hacia dónde dirigirme y para saber pues qué quería de verdad contar en mis canciones y qué quería un poco transmitir, ¿no? Me sentía un poco estancada quizás en algo más triste, en algo más... La mm. tristeza es un motor de creatividad brutal, pero no todo puede ser eso. Entonces, bueno, pues paré un poco y ahí viene como otro gran punto de partida para mí, y es que cuando, pues eso, cuando estaba un poco ahí viendo a ver cómo iba a enfocar las cosas, la vida me brinda la oportunidad de subirme al escenario con Andrés Suárez en el Palacio de Festivales de Santander. Y para mí, a raíz de ese momento, es como un punto de partida brutalísimo que empieza a desembocar en puntos y puntos y puntos. Bueno, más que puntos, en una serie de sucesos que van llevando unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y ese concierto me abre la oportunidad, bueno, yo en ese momento no me lo creía directamente, el poder conocer a mi mayor referente, de estar cantando con él una canción, o sea, increíble. Pero ya es que después, esa misma noche, ¿no? Se me abren las puertas a estar en el Madalena en vivo y luego ya conocí a ser la telonera de Miguel Bosé. Evidentemente, una experiencia espectacular, que tengo mil anécdotas. ¿Coincidiste con él? Sí, sí, claro. Sí, 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 tuve la gran suerte de... Mira, la verdad que o sea, te voy a ser muy sincera con este tema porque todo el mundo... bueno, yo cuando me comunican que voy a ser la telonera de Miguel, yo me quedo sin palabras. O sea, yo estaba grabando en el estudio, me llaman, me lo dicen, y yo digo, o sea, vale, increíble. Y claro, tenía un poco de miedo,
porque Miguel Bosé es un artista internacional con una trayectoria increíble y también pues como con una imagen un poco que daba miedo, ¿no? Y que Sí, sobre mucha todo estos gente, últimos tiempos como que se ha... claro, mucha gente me decía, ay, qué miedo, como, no, que sí, qué miedo, o sea, me han llegado a decir, oh, qué Qué respeto, miedo, ¿no? Qué que sí. respeto... Y claro, yo soy, digo, a mí me gusta valorar a la gente por cómo se comporta conmigo y Mm, lo que siento yo en ese momento con esa persona y lo que me demuestra esa persona. Yo no tenía ni idea de si le iba a conocer o no, porque muchas veces hay gente que es telonera de otros artistas que por desgracia ni saludan, ¿no? mm. O sea, es así. Pero yo iba pues eso, con cero expectativas y un poco a ver qué me sorprendía ese día, ¿no? Recibía muchos mensajes de, eh, uff, como qué mala suerte a veces, ¿no? O sea, como... Y yo decía, vamos a ver, vamos a ver. Y fue súper curioso, porque yo vine a hacer mi prueba de sonido, yo estaba en la parte exterior del camerino, tomando algo tranquilamente, porque hacía un día espectacular, encima, bueno, el Madalena en vivo tiene... unos camerinos brutales, ¿no? Mm. Porque estás viendo la playa, Ah, un claro. poco como estamos aquí. Entonces estábamos ahí disfrutando del mar. Estaba la gente en la playa, viendo a la gente en la playa. Y de repente él estaba haciendo su prueba de sonido y yo pensé, bueno, acaba la prueba de sonido y se va al hotel. Mm. Eso es lo que pensé yo. Y de repente no, de repente me encuentro que viene una furgoneta. Yo no sabía si él iba en esa furgoneta o no. Y de repente la furgoneta para y baja la ventanilla y me dice, Lucía, ¿eres tú? Y yo me quedé como diciendo, sí, debo ser yo. Se bajó y estuvo sentado en la mesa con, bueno, pues con los músicos, con todos los que estábamos del equipo en ese momento, hablando con nosotros, eh, contando anécdotas, siendo una persona cercana, natural, agradecida de que yo estuviese ahí. Yo estaba diciendo, no, no, ¿sabes? Estoy yo agradecida, tú, nada. Y me sorprendió tanto. O sea, en ese momento, mira, yo se lo dije a todos cuando se fue, digo, acabamos de descubrir por qué es un artista internacional y por qué tiene la carrera que tiene. Y yo lo tengo clarísimo. Mm. Tendrá sus historias, todos tenemos buenas, malas rachas, sus polémicas, sus cosas, sus buenos y sus malos días, porque son muchos años, ¿no? Pero de verdad que la educación, el saber estar y lo que me hizo sentir y, no sé, fue una persona como tan cercana que digo, ojo, me encantaría que lo hubiesen grabado y hubiesen visto, porque ahí no había cámaras, ahí no había que Claro. fingir nada. Él podía haberse ido a su camerino con su equipo a descansar al hotel, podía haber hecho de todo y decidió conocerme, preguntarme, saber un poco de mí, estar presente, ¿no? Mm. Y hasta darme consejos. O sea, él estaba preocupado, me empezó, yo creo que tienes que, te has traído un fular o algo, ¿no? Porque vas a coger frío, tal. O sea, él estaba como ya pendiente, ¿no? Y yo decía, "Jolín, de verdad, me sorprendió tanto, 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 que, que súper agradecida de esa Qué experiencia bueno. y con un recuerdo brutal, la verdad. Es que al final es lo que tú decías antes, ¿no? Con las redes sociales y demás, al final Hmm, muchas veces encima es eso, que encima de tener que estar tan pendiente de las redes sociales, hmm, encima muchas veces no trasladan la realidad ni tal, totalmente, no, totalmente. no, sí, sí. Es, Y hay mucha gente así, ¿eh? Mucha gente que te... Yo soy de la misma opinión que tú, ¿eh? A hmm, mí me da igual hacia afuera quién seas, si conmigo claro. eres correcto y eres buena gente, Claro, no... también es muy fácil juzgar a alguien desde el salón de tu casa, alguien que tiene la vida expuesta, ¿no? Como estas personas que están todo el día en el punto de mira, es muy Vale, complicado. como la canción de Valientes del sofá ¿La conoces? Sí, de Paula Mateus. Sí, me Sí, encanta. a mí también, pues es un poco eso. Mm. Mira, Paula es una persona que creo que también tiene un proyecto brutal, que es fiel a sí misma, que eso se transmite. Y mira, Paula es una chica con la que me encantaría, ¿no? Conocer porque hay muchas cosas que transmite y que dice que me siento muy identificada, la verdad. Obviamente ella ya en un punto muy alto, Sí, pero sí, pero sí, es sí. así, es esa canción, Ujú. la verdad. Qué bueno. Y sí. Y lo que hablábamos, que un poco de esa noche llego a los 40 Summer Life en Laredo,
Y después, pues a más oportunidades que se fueron dando, pequeñas cosas, ¿no? De conocer a ciertas personas, que por supuesto el que la gente me conozca, ¿no? Hay mucha gente que me dijo, "Jo, es que yo te vi en Donde Andrés y qué emocionante verte en el Madalena en vivo", o cuando ya llegamos a otro punto muy importante, que es ser la telonera de Rural Contrabanda en las 2 noches de cierre de Cierre de gira gira. en el Palacio de Deportes de Santander. O sea, para mí eso es que fue un sueño, o sea, un sueño increíble. Entonces, para mí fue precioso varias cosas. Primero porque Andrés Suárez fue artista invitado esas 2 noches y yo pude estar con Andrés un año después, porque era la misma fecha, pero en este caso como artista, ¿sabes? Cambiaba totalmente la posición, disfrutar de ese día no solo con mi artista referente, sino con 2 de mis grandes referentes. O sea, Y además la canción que tienen juntos me es encanta, buenísima. me Es encanta. buenísima. Sí. A mí es que me gusta todo, entonces tampoco soy muy... bueno, como que tampoco te puedes fiar mucho de mi criterio porque es algo ya también, pues eso, que me recuerda a mi adolescencia y su música siempre me va a trasladar a momentos muy bonitos. Entonces, claro, es importante todo eso. Vale. Vamos, por ejemplo, telonera de Miguel Bosé. No sé cómo estaría la Madalena, pero estaría a tope, me imagino, ¿no? Sí, No sé las edades también, porque Miguel Bosé me imagino que traerá pues sorprendentemente de todo. de todo, ¿eh? De todo. Es algo que obviamente era un público más adulto, no era el público de días anteriores Sebastián Yatra, vamos a poner, ¿no? Eh, pero era un público muy cercano y había un público también, pues eso, que estaba dispuesto a escuchar. Y eso es complicado, ¿eh? Porque tú al final te estás viendo, tú es como, yo sé que tú no me has venido a ver a mí, o muy poquita gente, o sea, imagínate, ¿no? El porcentaje de gente que me fue a ver a mí en la Madalena, que hubo gente que fue. Expresamente, a ver. Claro, ¿sabes? También eso es fuerte para mí. Pero obviamente comparado con Miguel Bosé, yo no era absolutamente nada, ¿no? Y, y me sentí súper cómoda. Era un público que tenía ganas. El día acompañaba muchísimo, estábamos 26 de julio con un tiempo espectacular, después de previsión de lluvia, un día de estos. Sí, que bueno, Santander siempre Sí, 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 sorprende, o para un lado o para otro. tal cual. Y yo me sentí súper feliz, súper cómoda y siempre lo digo, voy a estar muy agradecida que, por supuesto, eso, Andrés me sube a ese escenario y entonces esa noche me ve Guillermo, Willy. responsable de Muro Producciones, y apuesta, ¿no? Y entonces lo que hablamos un poco, ¿no? En el Palacio, pues apuesta a una persona porque de repente te conoce, te ve y le llegas. Con tu mensaje, con tu historia, con tu voz, con lo que sea. Te conocen esa noche, hablas 2 palabras y ya, y de repente te hacen esta propuesta. Creo que todo va dando pues, por una sucesión de acontecimientos. Y estoy orgullosa de haber conseguido muchas cosas de una forma muy orgánica y natural. Y súper agradecida, porque siempre, siempre lo recordaré. El otro día lo hablaba con una persona que me decía, no, quizás si un día alcanzas el éxito, ¿no? Que todo esto, igual te olvidas. Y yo decía, yo tengo clara una cosa, y es que yo de la gente buena, de la gente que me da oportunidades, pero no solo en la música, ¿eh? Hablo de la gente que te trata bien, que nunca, nunca, nunca me olvido. No, a ver, es que no hay, a ver, no creo que todos seamos malos por naturaleza ni todos buenos, pero no hay tanta gente buena. Entonces hay que intentar No lo hay, ¿no? no dejarla lejos, está claro. Sí. Miedo escénico, nada, ¿cómo vives eso? O sea, por ejemplo, ese concierto, ¿no? De repente sales ahí, la campa de la Madalena, que, Sí. que bueno, a ver, no es el Wizzing Center, pero bueno, tiene su... Yo no sé cuántas personas había en ese momento, pero muchísimas. no, no te da... ¿no? No, me da muchísimo más reparo cantar en un espacio pequeño que estás viendo las caras, que ves a la gente cerca, muchísimo más que subirme a esos escenarios. Nada. Es como que, y a ver, y tampoco es como que ni miedo escénico ni nada, ¿eh? O sea, tengo esa suerte
de que quizás de todo lo que envuelve a este proyecto, lo que más me gusta es subirme al escenario. A mí si me dicen, es que te tienes que quedar con una cosa, ¿no? O sea, no puedes elegir de nada. Ese sentimiento de subirme al escenario y de disfrutar, es que disfruto, es que lo vivo. Vale, Es que entonces, obviamente 5 minutos antes es como que empiezas a pensar, vale, estará todo esto bien y esto sonará bien y esto tal. O sea, cosas técnicas, ¿no? Pero es que es poner el pie y decir, adelante, estamos aquí para disfrutar. Y es que también si no disfrutas se transmite lo que hablábamos. no, claro, 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 claro. Es que si yo me subo así, la gente va a decir, ¿qué le pasa? Algo pasa. Y cuando encima te subes, porque tú imagínate que sabes, ¿no? Que toda esa gente ha venido a verte a ti. O quien sea, Mm. ¿no? O 5 personas han venido a verte a ti. Tú sabes que esas 5 personas van a estar con una sonrisa escuchándote y van a estar sintiéndolo. Pero es que cuando encima estás delante de un artistazos saliendo con tu guitarra a cantar tus canciones que la mayoría no, la gran mayoría no conocen, ostras, tienes que intentar no solo llegarles con la voz, tienes que intentar llegar con algo que no se puede explicar, que quizás es lo que se transmite en ese momento. Sí, sí, sí. O sea, Esa vibra, como digo yo. la vibra, eso es. Sí. Vale. Ahora has sacado 5 canciones, ¿vale? Tu primer EP, La niña que sueña en un rincón. Están muy chulas, Muchas están muy, gracias. muy chulas. ¿Cuántas canciones tienes escritas? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues mira, ¿Cuáles son los siguientes puntos de de partida, ¿no? partida o de inflexión de Lucía Gago? Pues mira, tengo varios, la verdad, tengo varios. El primero es que no me, o sea, hoy vivimos en un momento, ¿no? En el que no solo la industria musical, todo, pasa muy rápido. O sea, seguramente tú subas esta entrevista y ya estarás pensando en la siguiente y en la siguiente, porque vivimos así. Entonces, a mí es algo que no me gusta, ¿no? Y yo siempre digo que todos los artistas tienen que estar eso, exponiéndose constantemente. No hablo por mí, hablo de artistas grandes, de entrar en listas, de novedades viernes, ¿no? Mm. Yo lo que ahora quiero principalmente es que la niña que sueña en un rincón llegue a la gente que tenga que llegar, al público que tenga que llegar, ¿no? Como que haga su magia. Yo haré lo que esté en mi mano a nivel, pues eso, promoción. Y que este trabajo que se ha hecho, que ha costado muchos esfuerzos a muchos niveles, se conozca, o por lo menos un porcentaje de personas se conozca, ¿no? Yo no voy a ser el número uno a nivel internacional, no pretendo eso, pero Sí, sí, pero que, que vaya que vaya calando poco a y... poco, pero que vaya dando sus pasos, ¿no? Porque es como sacas un EP y, ala, y ahora lo siguiente. Vamos, lo primero, que este EP se conozca. Lo primero. Lo primero, que las canciones son cinco canciones diferentes, son 5 facetas de esa niña soñadora. Y es un poco un, hola, estoy aquí, me llamo Lucía, este es mi sueño y te voy a cantar 5 canciones que he compuesto y que para mí son especiales. Y un poco con sello de identidad en cada una, con algo muy clave que son los mensajes y las letras. O sea, el poder de la palabra para mí es muy importante. Esa herencia de tu abuelo se Totalmente. transmite ahí. Tengo la suerte de, también de, pues eso, de tener esa herencia y yo creo que inevitablemente sí. A veces tengo cosas como un poco metafóricas, pues es un poco poéticas y bueno, pues hay cosas que se transmiten de generación en generación sin querer y yo creo que algo, pues gracias a la vida me lo he llevado. Em, Después de eso, Eso pues, es. pues Qué sueña esa no niña ya? exacto, claro. ¿Qué También sueña? quería jugar un poco con ese concepto de quizás es el proyecto más niña y pues supongo que vendrá una versión mucho más adulta. Y sin querer ya estoy trabajando en ella. Sin querer porque sigo haciendo canciones, porque pasan cosas, porque llegan oportunidades, porque te aconsejan, tú misma
o sea, es un poco malo esto que voy a decir, pero empiezas a detectar cosas que ya hubiese hecho de manera diferente, entonces pues ya sabes que no quieres. No, igual no sé muy bien qué quiero, pero sé que no quiero, ¿no? Y eso también es súper importante. Entonces, pues en silencio, porque a mí es algo que también me gusta mucho y con calma y sin prisa, pues aparte de que se conozca a la niña que sueña en un rincón, pues ya estoy trabajando En otras en cosas. otras cosas. Se vienen cositas, como decía Sí, otra entrevista que hemos hecho. siempre, ¿no? Siempre, pero sí que no quiero que parezca de, sí, ya salió esto, ahora voy a sacar otra. No va conmigo, no lo quiero y como no hago nada que no creo, no, tengo que tener muy claro que lo que haga es de verdad. Entonces, para ello se necesita tiempo y para ello. Y estar muy bien también, tener las ideas claras, ¿no? Que a veces necesita también su tiempo de reposarlas. En caliente a veces salen cosas muy buenas, pero en frío tampoco está mal. Tampoco está mal, ¿no? Sí, aparte de lo que tú dices, ¿no? Que esta velocidad de tal, Sí. o un éxito muy rápido que te lleve a muchas entrevistas, mucho Sí, tal, mucho concierto, mucho no sé qué, no te deja tiempo igual claro, a para ver, posar otras cosas. es que yo no soy nadie porque, vamos a ver, vamos a ponernos en un hipotético caso que a mí mañana se me viraliza un vídeo, o sea, una canción y de repente tengo unos números altísimos y entonces gracias a eso se me empieza a conocer otras canciones y mi vida cambia en cuestión de semanas, porque eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Primero, no puedes estar viviendo esperando a que eso suceda. Segundo, yo no voy a estar mostrándome en redes sociales diariamente vendiéndome para que eso suceda. O sea, es como un poco, es que va en contra de mis principios. Yo cuando subo algo, lo subo porque me gusta, porque me apetece, porque lo siento. Y si de repente pasa, oye, bienvenido sea, es que cambiará los planes de mi vida, pero no lo sé, no lo sabe nadie, ¿no? Yo lo único que sé es lo que tengo a día de hoy. Y entonces lo que yo tengo a día de hoy es un proyecto, unas ideas y muchas canciones, ¿no? Entonces, pues con eso trabajar y con eso pues ir poco a poco. Mucha gente va rápido y le va bien. Es que Sí, es así. Pero por el punto en el que yo me encuentro, pues no estoy en esa situación de decir vamos a meter quinta, sexta y acelerar, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se hacen las cosas. Y yo también sí que es verdad que estoy muy en contra, pero no solo de la música, de que vivimos en un mundo en el que todo tiene que, todo, lo que ha salido ayer hoy ya no vale, ya no existe. Entonces ya es como decir, pero bueno, o sea, a mí me pasa, a veces también hay gente que es adicta a los planes. O sea, tiene que estar todo el día haciendo planes hiperestimulados. O sea, perdona, vamos a ver. Vamos a disfrutar un poquito de las cosas, ¿no? Vamos a valorar las cosas, vamos sí, a esos disfrutar. días sin planificar, que A de mí me repente sale un encantan, plan muchas claro, veces ¿no? mejor. Muchísimo mejor. Entonces, pues hay un punto de planificación, de tal, por supuesto, pero no de ese estrés y esa cosa que no, que vivimos en un mundo en el que todo es rápido, que tal, que luego también es el mundo en el que vivimos. Es que también es muy contradictorio porque hay que saber adaptarse, ¿no? Claro. A lo que estamos. Tampoco vamos a decir ahora, no, vamos a estar esperando a que el mundo se calme para yo hacer mis cosas. No, es que tampoco, ¿no? No, pero es difícil, claro. Sí, un Sí, equilibrio. eso es, eso es. Yo es que soy. No serás Libra, ¿no? No, soy Escorpio. No. Ah, pues Entonces, es que a mí me pasa, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Que te gusta todo tipo de música. A mí me pasa. sí, El tema del equilibrio, o sea, claro, llevar un equilibrio entre la vida que existe y la que quieres y tal, sí. es complicado, es complicado. Sí, es muy complicado. Yo es que creo que eso, que estamos acelerados en general. Y entonces cuando paras, a veces hasta te encuentras mal, a veces me ha pasado de parar. Casi siempre que vengo de una racha de muchísimo estrés y demás, el día que paro Es muy incómodo, es como, es o muy incómodo ese sea, día. yo me acuerdo que después de estar, pues eso, porque al final fue una carga emocional grande, la Madalena a los 40, más otras cosas que estaban sucediendo en mi vida en ese momento, el parar y yo es que al día siguiente me quedé sin voz. Pero no, y no me había pasado en la vida. Y me quedé sin voz y no había forzado la voz porque, o sea, no había hecho nada, me quedé como la sirenita, digo, ¿esto qué es? Y fue yo creo del estrés de decir, de parar y es que mi cuerpo hizo pum.
Y claro, digo, qué velocidad, todo, qué rapidez. Y luego encima pasa y pasó, ¿sabes? Es como que... Entonces, pues sí, estoy intentando encontrar un equilibrio que no es fácil. Sí, y disfrutar el momento. Totalmente, A tope. totalmente, totalmente, porque además si no se disfruta, luego tampoco tengo nada de lo que hablar en mis canciones, ¿no? O sea, si yo no disfruto, ¿qué te voy a Sí, contar? nada, está claro. Eh, vale, pues joder, súper interesante y bueno, yo creo que con esa mentalidad y tal, pero te va a ir muy bien. No lo Estoy sé, convencido. Sí, yo no sí, lo sí, sé, yo creo porque que sí. como hemos dicho, soy Escorpio. Vale. Tengo las ideas muy claras, pero bueno, yo lo que digo, no, hay una canción mía que se llama Hacerlo bien y habla de que igual eso, pues hacerlo bien para una persona no es hacerlo bien para otra persona, ¿no? Y un poco de esa contrariedad. Entonces, bueno, pues veremos que la vida a dónde nos lleva. Andrés Suárez, Miguel Bosé y saltas a eso, el fin de gira de Rulo. ¿Cómo surge el fin de gira de Rulo? Bueno, al final es una Sí. bola, ¿no? Que Exacto, todo va llevando algo y lo que hablamos de la naturalidad y del orgánico. Entonces, de repente me estaba desayunando, acabo de terminar de desayunar básicamente, me quedé sola en casa y me suena el teléfono. Y entonces, pues cojo el teléfono, tal, era una persona que conocía bueno, pues de diferentes conciertos que me había contratado y demás, y de repente me llama y bueno, que era Chena de Black Bear Producciones, seguro que hay mucha gente que le conoce, y ¿qué tal, Lucía? No sé qué, pero yo hablo con él a veces de la vida, o sea, o de algún concierto, alguna propuesta, ¿no? Oye, tal, mira, que tienes que hacer el día 16 y 17 de enero, tal. Y digo, no, pues no, ¿tienes algo? No, 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 digo, espera, voy a mirar, tal, no sé qué, digo, no, en este momento no. Me dice, vale, no, pues eres la telonera de Rulo. Y me dice, porque me imagino que no me dirás que no, no, claro, a ver, no sé. Y claro, pues yo me quedé flipando porque, bueno, me enteré así, me quedé quieta, lo tuve que procesar mucho porque eran 2 noches además, o sea, no, ya no era una, ¿no? Es como, tengo la suerte de poder revivir. Y bueno, pues fue una noticia increíble, encima sin nervios, porque como me eligieron, pues tienes esa libertad, ¿no? De poder, o sea, de estar un poco también inconsciente de todo. Pues resulta que ellos estaban buscando, bueno, Rulo y su equipo, una persona para que abriese los conciertos, y de las personas querían que fuese de Cantabria, y de los proyectos que había actualmente, pues ellos eligieron que tenía que ser yo. qué bueno. Y así fue. Entonces, pues Hombre, a ver, claro, tiene que evidentemente hacer mucha ilusión, ¿no? que tu Joder, artista, uno de tus artistas de referencia te elija así, pues es muy fuerte y es algo que nunca voy a olvidar. ¿qué tal con Rulo? También, Muy también, bien, la sí. verdad que muy bien. Es verdad que era una noche de muchos nervios, de muchas cosas, bueno, pues de mucho movimiento, ¿no? Eran 2 noches, a veces la primera era como, parecía el ensayo, ¿no? Pero no, era Sí. otra noche más y brutal las dos. Entonces, pues una suerte poder conocerle y, joder, yo había soñado tantas veces con conocerle, yo a veces le veía en la playa, le veía por la calle, le veía en el Racing. Los nervios muy especial, una locura y lo viví pues de una forma increíble y además es que es eso, era estar de telonera de Rulo pero con artistas invitados como Andrés Suárez, Dani Martín. ¿Qué te voy a contar? Era un sueño, ¿no? Y lo viví al máximo, la verdad. Eso sobre todo que lo disfruté y súper agradecida pues porque contaron conmigo y me eligieron y me dieron esa Bueno, oportunidad. qué guay. A ver si, yo lo digo allá a cámara, a ver si Rulo se anima. Ahora, además ahora como te conoce y Pues espero que vea la entrevista, ojalá, no a sé, ver si se ojalá, anima y se pasa por el punto de partida, porque ojalá la que verdad es sí. que, joder, para mí también es uno de mis artistas preferidos y además que tiene pinta de ser una persona muy especial. Tengo ganas Sí, sí, de poder estar un rato con él porque tiene sí, pinta de ser muy especial, sí. sí. Yo creo que tendríais una charla muy, muy Muy interesante. chula. Sí. Pues nada, nada. Rulo, anímate. Eh, vale,
He visto hace poco que habéis estado haciendo como un evento así en el Centro Botín del Sí. EP y tal, pero ¿cómo lo has presentado? Sí, el Centro Botín tuve bueno, pues como hicimos una cosa especial, un poco fusionando la música con la creatividad y trasladando un poco ese proceso creativo a las personas, porque lo que decíamos, hay mucho desconocimiento detrás de cualquier trabajo, de cualquier proyecto, y contando un poco pues ese detrás de cámaras, ¿no? Ujú. de cada canción. Y la verdad que fue muy, muy bonito porque el Centro Botín tiene unas vistas de ese auditorio espectaculares. Entonces acompañaban tanto que fue un momento maravilloso, pero evidentemente para mí una noche inolvidable en mi vida, a pesar de todo lo que te he contado, ¿no? Es la presentación del EP de La niña que sueña en un rincón, que fue en el Palacio de Festivales. Tuve la suerte de lo mismo, de lo que cuento, llegar allí con mi proyecto Ujú. y que lo escuchasen, lo valorasen y decir, sí, aquí vamos a hacer que esto sea posible. Y hay una sala que se llama la Sala Talleres, que mucha gente desconoce, pero es una sala que a mí me encanta y que, pues, que tuve la suerte de poder crear una noche fantástica. Cuando se anunció, bueno, yo tenía muy claro que quería que fuesen entradas gratuitas, o sea, invitaciones, porque yo quería ver en un primer momento pues, un evento de unas 50 personas recogido como el salón de mi casa. Ese era Sí, el concepto, muy ¿vale? bien. Muy íntimo, que viniese familia, gente conocida y gente que tuviese la suerte de por redes pillar alguna invitación. ¿Qué pasa? Que ese aforo era de 150 y entonces desde el Palacio me dijeron, bueno, tú tranquila porque lo podemos reducir a 50 y ya está. Y dije, ah, pues perfecto. El día que se lanza, bueno, yo espero unas horas para subirlo a mi Instagram porque dije, bueno, voy a esperar unas horas para avisar a gente cercana que saque la invitación antes de publicarlo. Pues resulta que cuando lo publico el vídeo me dice mi madre, oye Lucía, no hay entradas. Y digo yo, pero ¿cómo que no? ¿Cómo no va a haber entradas, no? Y me llevo la sorpresa de que es que no se habían agotado 50, que yo creía, 50 agotadas, pues nada, entre uno que te conoce, el otro y tal, hemos llegado a 50. Entonces me llaman y me dicen, no, Lucía, es que están las 150 agotadas. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué acaba de pasar? Gente preguntándome por Instagram, ¿vas a sacar más? O sea, yo, pues yo al principio creía que eran las 50, entonces yo decía, sí, sí, va a haber más. Yo dije, pues 50 más. Y tuve la enorme suerte de que es que se agotaron antes de publicar esas invitaciones y no me lo esperaba para nada, porque evidentemente es que gente cercana no tenía. O sea, gente cercana fue a la puerta a ver si fallaba alguien Claro, para poder entrar en el último momento. Gente, amigos, gente e incluso familia. Entonces, wow, muy, muy, muy fuerte y muy especial para mí. Fue una noche mágica que agradezco muchísimo al Palacio por pues, apostar por esto y que disfrutamos muchísimo y que ya te digo, el directo para mí es lo que más me llena, lo más importante para mí y que se creó una atmósfera que fue muy especial. ¿Para cuándo un concierto de Lucía Gago? Pues antes hablaba de que soy Escorpio, ¿no? O sea, todo esto, entonces los Escorpios somos muy misteriosos. Yo ahora mismo estoy haciendo cosas Que puedas contar, ¿eh? Eso que es, pueda que puedas contar contar. nada, Nada, vale. nada, 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 nada. Y estoy haciendo cosas porque, como dice mi canción, quiero hacerlas bien, quiero planificar algo que tengo en la cabeza y si sale, pues será Bueno, genial, la verdad. ya nos enteraremos. Espera. Vale, ¿te gusta el directo? He visto que has traído la guitarra. Sí, sí, ¿Te animarías por a, supuestísimo. a can- Me parece que es un broche perfecto, ¿no? para sí, para hacer la entrevista? Es una pasada. Pues sí, como estábamos hablando de La niña que sueña en un rincón, tiene que ser una canción de La niña que sueña en un Sí, rincón. claro. En este caso va a ser Si pudiera, que es una canción que, bueno, es ¿De qué la, habla? la canción de Si pudiera es muy especial para mí porque es un tema muy personal. Hay un punto, pues eso, muy nostálgico, muy querer volver atrás, ya lo dice el título, ¿no? Si pudiera, pero principalmente habla de un tema personal en cuanto a cómo se vive un duelo y una pérdida, pero no solo
cuando una persona ya no está, ¿no? Sino cuando tú sabes que alguien ya se va a ir, ya no va a estar, como que ya el saber que tienes a alguien delante que ya no es la misma persona. Y bueno, pues inspirado mucho en pues una situación que por desgracia me tocó vivir hace unos meses con mi abuelo y un poco pues todo lo que también me removió y me hizo ver en el entorno en que él tenía que estar en ese momento y con algo tan terrible como puede ser que muchas familias, ¿no? que pierden igual a alguien pues porque la cabeza igual no funciona, pero esa persona sigue estando, pues es un poco hablar de ese duelo y bueno, pues también un punto nostálgico de hablar de que muchas veces no valoramos el momento, ¿no? Y que el momento es el presente y a veces pues queremos volver a vivir cosas. Y si pudiera hablar de todas esas cosas que me encantaría revivir y de que hay una frase que dice que reviviría cada nota contigo y que viviría en una playa escondidos rezando a la luna y el mar. Entonces, pues eso, hay a veces que me encantaría guardar todos esos recuerdos, encerrarme en una playa y no salir de ahí. Así que Qué bonito. Pues mejor sitio que este para... exacto, imposible. Así que bueno, muchas gracias por invitarme y espero que Nada, os guste. nada, ha sido un placer y nos ha quedado una entrevista muy chula. Muchas gracias. Tú, mi referente, mi rayo de luz. Tú, el que pintó mis días de color y tú, mi guarda, mi héroe, mi protector. Tú, la melodía diaria de mi inquietud. Yo, la niña que sueña en un rincón. Yo, la ilusión inocente del amor. Y yo, mis ganas eternas de ser campeón. Yo, el nudo que abraza mi corazón. Y si la vida no tuviera final, y si la vida nos dejase volar, y si la vida no duele tanto, me curarías con agua y sal. Si pudiera